Dice Proverbios capítulo 15, no lo abran. La reconvención es molesta. Discúlpenme, no apagué esto y no quiero yo parecer irrespetuoso. Lo ocupo cuando estamos y se ha trabado. Alta tecnología. Listo. Reconvención, vamos a entenderlo como exhortar, reprender, refutar. Eso es reconvención. Y la Biblia dice en Proverbios 15:10 que la reconvención es molesta al que deja el camino. Lo voy a repetir porque es digno de memorizar. La reconvención es molesta al que deja el camino. Cambiemos algunos verbos. En lugar de reconvención voy a decir la exhortación es molesta al que se ha apartado del camino. El regaño le es molesto al que se ha desviado del camino. Pues bien, esto significa lo que en otras veces hemos dicho y de otra forma. Nadie puede ayudar al que no quiere ser ayudado. ¿Por qué? Porque se enoja. No se le puede decir nada porque no quiere ayuda. Probablemente cree que no la necesita. O si cree que la necesita, no quiere que usted se la dé. Así es que reconvenirle es un enfado para esa persona. Esto era lo que sucedía con el faraón. Ahora que hemos estado leyendo el Éxodo, cada reprimenda que Dios le daba le era molesta y servía para endurecer más su corazón. Ahí viene la pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque el otro proverbio en el capítulo 16, que también es digno de memorizar, dice que la erudición de los necios es necedad. Claro que es una forma retórica. Erudición refiriéndose a el mérito de los necios, el conocimiento de los necios. Su valor agregado, ¿cuál es? Ser necios. De ahí que a los necios la reconvención les es molesta. Ahora vamos a decir esto en nuestras propias palabras. Aquellos que han decidido alejarse del Evangelio, apartarse del camino, no perseverar, no congregarse, no servir al Señor, argumentarán su erudición. ¿Cuál es su erudición? Que son necios. Y su necedad les causará ese enfado contra cualquiera que quiera exhortarle. En todo este palabrerío de poetas quiero saber, ¿me he dado a entender? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Por si alguno de ustedes dice, pastor, no le entendí nada, pero me da pena decirlo. Bueno, entonces voy a resumirlo en esta forma. ¿Usted se está congregando? No. ¿Usted sirve al Señor? No. ¿Usted persevera en el estudio de la Biblia? No. Bueno, el punto es que no sirve de mucho que yo le exhorte porque usted es tan erudito en su necedad que yo le voy a hacer molesto. ¿Ahora sí me di a entender? Yo le voy a caer mal, como le estoy cayendo ya a todos los que no están involucrados. Al punto de que va a decir usted, ya va con lo mismo, no tiene otra cosa que hablar. ¿Sabe?
hace algún tiempo apareció por ahí alguien que tuvo las agallas y después de un culto se acercó, fue respetuoso y me dijo, mire, yo quisiera saber por qué usted habla tanto contra el adulterio y de una forma tan dura. Yo le dije, pareciera que usted me está acusando de que yo toco el tema a propósito. Exacto, me dijo. Pero ¿y qué puedo hacer si ahí está? Y todas esas semanas había un versículo atado a ese pecado. Yo le dije, me disculpo si le ha parecido que es a propósito, no es a propósito, está y lo tengo que mencionar. Me olvidé hasta que unas 2 o 3 semanas después crucé conversación con otro amigo de la iglesia, le pregunté, le conté y le dije, fíjate que esto y esto. Él se puso a reír y me dijo, pues sí, ¿cómo se te ocurre tocar el tema cuando él viene? Me dice. Y yo sonrío, ¿de qué estás hablando? Pues si es que ya no viene con la esposa, sino que con la otra señora. ¿Cuál es la erudición del necio? Su necedad. Y este es el caso de todos aquellos que con certeza son testigos de la abrumadora evidencia de que el Señor Jesucristo era y sigue siendo el Mesías príncipe y lo será por la eternidad. Pero aún con toda esa abrumadora evidencia, lo ignoran o peor, la niegan. Quizá y solo quizá, con mayor culpa a ese ejemplo que cité están los judíos. Son tan celosos y tan conocedores del Antiguo Testamento que ellos son testigos de toda la evidencia que grita que Jesús es el Mesías. Pero ellos prefieren ignorarla o, lo que es peor, negarla. Igual responsabilidad y culpa, pienso yo, tenemos todos aquellos que naciendo en el Evangelio, bueno, no es mi caso, así es que diré, igual responsabilidad y culpa tienen todos aquellos que, habiendo nacido en un hogar piadoso, profesante del Evangelio, o que de adultos han llegado a congregarse por algún tiempo, terminan esquivando rendir sus vidas al Señor. O peor, niegan el señorío de Cristo. Los judíos y los supuestos cristianos que con tanta evidencia se niegan o evaden la responsabilidad de rendirse al señorío de Cristo son precisamente esos eruditos que se coronan en necedad. Porque la evidencia está ahí, pero ellos prefieren ignorarla. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el salmo que hoy vamos a estudiar? Pues todo. ¿Por qué? Es que esta vez vamos a estudiar un canto que describe en cada verso y de forma hermosa la vida del Señor Jesucristo. Cuando uno lo lee, tiene que decir, esta es una hermosa descripción del Señor Jesucristo mientras posó sus pies en esta tierra. Y esto se escribió centurias atrás que Él naciera. ¿Cómo pueden ignorarla? ¿Cómo pueden negarla? La evidencia tan abrumadora. Son necios.
Y quiera Dios que no sea su caso ni el mío. Nuestro sermón de hoy se titula La oración del Mesías antes de Cristo. Paren, lo voy a repetir. La oración del Mesías antes de Cristo. ¿Me he dado a entender lo que significa el título? Si alguno tiene duda, lo explico. El Señor Jesucristo hizo una oración muchos años antes de nacer. ¿Dónde la hizo? En este salmo. Jesús está orando antes de ser el Mesías príncipe en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué está orando? Por todo lo que va a sufrir en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué se trata este salmo? Se trata de la profecía del sufrimiento de nuestro Salvador. Ahora, aquí voy hacia los judíos, que saben esto de sobra. ¿Cómo pueden pasar por alto la evidencia? Que nuestro Señor vivió todo eso. Pero bien, vamos. Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69. ¿Listos? Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Paremos ahí. ¿Me acompañan en orar, por favor? Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Guíame, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien. El versículo que leímos ya hasta este punto, pregunto, ¿les suena a alguna historia conocida? ¿Sí o no? ¿A nadie? ¿O a alguien sí? A ver, Giovanni, ¿a cuál? Espérenme, para los que no han visto esto en la cámara, Giovanni me dice, se me ha olvidado el nombre, pero el que fue tragado. Ok, ya todo, hoy sí sabemos todos, ¿no? Ok, buena expresión con tu cuerpo, entendí muy bien. Esta es exactamente la oración de Jonás. En donde, de hecho, déjenme leerles una frase de Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma y el alga se enredó en mi cabeza. En el Salmo dice un tanto diferente. Volvámoslo a leer, verso 1. Ahora los que no lo encontraron será más fácil que lo entiendan. El que está perdido dice, sálvame, oh Dios. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo. Y sé que en este punto me van a preguntar, oiga pastor, pero ¿y de dónde va a vincular al Señor Jesucristo con esta historia? En todo caso, aplica a Jonás. No, porque ustedes deben recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo claro, esta generación demanda señal y no les será dada otra señal como ya Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús dejó bien claro, Jonás es una especie de emblema, de representación en una parte de su vida. ¿Cuál? Que durante 3 días habría sido tragado. Y durante 3 días nuestro Señor pasaría precisamente en ese Calvario. La oración que Jonás hizo es la misma oración de nuestro Señor. Y ahí es donde se vincula, ahí es donde se une. Sin embargo, seguro ustedes dirán, pero ¿y esto de que estoy hundido en cieno profundo? Cieno es el lodo blanco que se sedimenta
especialmente en las riberas. Pero la idea básica es que es lodo. Y en la Biblia regularmente representa abundancia de pecado. Y en este punto ustedes también dirán, pastor, pero ¿y por qué el Mesías príncipe en cieno profundo? Si no pecó, no hay pecado en él. Bueno, tampoco olviden que él llevó nuestros pecados a la cruz. Él se hizo pecado para darnos libertad en Cristo. Y en cuanto a esta expresión de sálvame, oh Dios, en donde vean verso 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Quiere alguno de ustedes aventajarme y decir qué relaciona? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Quién está hablando? Oh, hermana. Gritó y con desesperación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notan que todas esas escenas están graficadas aquí en el Salmo? Pero apenas estamos empezando. Vayamos ahora al versículo 4. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. ¿Quiénes? Los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. He de pagar lo que no me robé. En Juan 15:25, que por cuestión de tiempo no les llevo, descubrirán que el Señor Jesús dice, sin causa me aborrecen, usando exactamente la misma frase de este salmo. Pero hagamos eco histórico de esto. Les pregunto, ¿qué se la pasó haciendo nuestro Señor Jesús en su vida física? ¿Qué se la pasó haciendo? Bueno, les diré, se la pasó consolando al afligido, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, predicando una filosofía de perdón, tolerancia y reconciliación. Ok, ¿quién en su sano juicio se atrevería a acusar de crímenes a una persona que se la pasa haciendo eso? Aún este sucio mundo en el que vivimos, resulta que hay una, dos o tres personas filántropas con algún sentimiento de ser benefactores, de ayudar a la humanidad, de donar dinero para un hospital o cosas parecidas. Aún este mundo lleno de tanta maldad aplaude a esas personas, sin importar todo el resto de su vida, como que eso en balanza nos hace concluir que pesa más su bondad que todas sus maldades. Pero en el caso de nuestro Señor no había una tan sola maldad. Se la pasó haciendo cosas buenas para la humanidad y aún así lo aborrecieron. Pilato, no solo como autoridad romana, sino también conocedor de la ley, un hombre letrado, dijo, este hombre es inocente. Pero aún así lo aborrecen. ¿Quién más sino nuestro Señor en esta escena? Espero que hasta este momento ya hayan descubierto la hermosura literaria. Todo esto fue dicho mucho tiempo antes de que sucediera. Y de ahí que se vuelve un salmo mesiánico. Pero sigo leyendo. Versículo 5 ahora. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No, pastor,
No podemos llamar a nuestro Señor Jesucristo como insensato y que tenía pecados ocultos. Pare, es poesía. No olviden que la ironía, el sarcasmo es parte de. Y si vamos al Nuevo Testamento y lo comparamos con Primera de Corintios, no lo hagan. Recordarán estos versículos. Ahí Pablo dice que la predicación es locura. Así la describe. Ustedes dirían, qué insensato Pablo diciendo que el evangelio es locura. No es que está siendo insensato, está haciendo un juego gramatical para decirle que este mundo piensa que la filosofía del evangelio de Cristo es una insensatez. Y claro que para este mundo lo es. ¿Y cómo no? Si el evangelio o la filosofía de Cristo dice que si alguien le maldice, usted debe perdonarle. El evangelio de Cristo dice que si alguien nos golpea hay que poner la otra mejilla. Ustedes dirían, eso es insensato. De eso está hablando. De que este mundo tuvo el evangelio de nuestro Señor como una insensatez en cuanto a los pecados ocultos. Ya lo expliqué antes. No eran pecados de nuestro Señor, eran sus pecados y los míos, que Él los llevó a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y por cuestión de tiempo me voy a ir hasta el último. Vayan hasta el verso 22. En casa lo leen completito y disfruten este poema. Pero el verso 22. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Notan lo que estoy diciendo, ¿no? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Aquí viene el salmo imprecatorio. Les he explicado antes que imprecatorio es cuando se pide justicia. Jesús en su oración primero clama por su sufrimiento, ahora clama por justicia. Oiga, verso 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, el furor de tu enojo los alcance. Y sigue hasta el casi verso 29 mencionando la justicia de Dios sobre aquellos que ignoraron y negaron el señorío del Mesías príncipe. Si nuestro Señor dice que no perdonará a su propio pueblo el rechazo del Mesías príncipe, alguien que no es judío como usted y yo, que rechaza el señorío de Cristo en su vida, no puedo creer que usted piense que la justicia de Dios no va a caer sobre usted. Porque si no perdonó a su propio pueblo, ¿por qué a nosotros que ni siquiera éramos su pueblo? Quiera Dios que usted y yo abramos nuestro corazón al señorío de Cristo. Vamos a orar.